¿Alguna vez te pusiste a pensar cuánta soberanía ejerces sobre tu cuerpo? Si lo gozás, si lo padeces, si sos o si tenés un cuerpo. Nosotras tenemos tremendas ganas de conversarlo con ustedes. Somos Jime ¿Y Nati? y estas encarnadas. Hola Natita, nerviosa, acá. Bueno. Basta, necesito como romper el hielo de alguna forma. Llegó el día. Estamos planificando esto, estoy muy nerviosa, no sé bien cómo se hace. Suponemos que es como dar una clase y nos iremos soltando. Entre nosotras, nos damos una clase Eso, entre nosotras. sin interpelaciones. No sé si hija de puta no me hagas la de los estudiantes y me la complicas. Claro. Bueno, todo puede suceder. Preguntas cómodas. Bueno, Bueno, tiramos una pregunta ahí a la entrada. tiremos una pregunta de... La que tiramos en el gancho. Bueno, ¿qué te pasa a vos con tu cuerpo, Jimé? ¿Cuánta soberanía te parece que ejercés vos? Es la máxima, es nuestra pregunta. Pero como para empezar a ver por qué lugares vamos, qué cosas vemos, cómo Yo nos creo que interpelamos. no quiero empezar respondiendo esa pregunta porque me parece que les voy a hacer spoiler de todo lo que Spoiler. estuvimos pensando. Pero bueno, creo que podrán anticipar algo. Lo que sí me parece es que se nos presentó como necesario ponernos a pensar esto, el cuerpo, ¿no? No sé si decimos tenemos la necesidad de definirlo o no, pero el cuerpo se presenta como con otros problemas alrededor, como la libertad, la identidad y este término soberanía que ahora está tan de moda. Nosotros a partir como de experiencias o de vivencias y de algunas situaciones, capaz desde la clase o desde lecturas o no sé, eso, como de cosas que nos pasan, dijimos, ¿todo el mundo se pondrá a pensar su vínculo con el cuerpo? Bueno, empezamos con las preguntas, pero en realidad tendríamos que haber empezado por otro lado porque nadie sabe quiénes somos. Ay, es verdad. Somos bien. Contanos, ¿quién sos? ¿Quién sos aparte de Este Jimena? cuerpo. Este cuerpo. ¿Qué es ¿Quién este cuerpo? ¿Qué es este cuerpo? Bueno, nada, Jime. Es todo un tema también esto, ¿no? La identidad, quién soy. ¿Cómo decir quién soy? Nada, Jime, si me decís, digo profe, digo mamá, mujer, eso. Y acá amiga tuya. Hasta los maricos. Manitos frías. Bueno, sí, creo que es importante. Yo soy Nati. Creo que la primera cosa que me define es ser mujer deseante, ser madre, ser profe y militante de varias causas, entre muchos, etcétera. Y creo que esas cosas fueron las que nos fueron llevando a convertirnos en amigas y justamente conversar este tipo de cosas, llegar a la sala de profes con el cuerpo cansado, con el cuerpo dolorido, con el cuerpo que no tiene ganas, o todo lo contrario, con el cuerpo que tiene muchas ganas. Creo que también una de las cosas que nos hizo como acercarnos un montón es esto, ¿no? Es la calle, caminar la calle, que es lo que siempre decimos, y Con Nati tenemos eso pulir las pistas de baile. Eso, tenemos lugares donde nuestros cuerpos se encuentran, que son la calle, por esto de la militancia. Te militamos todas las causas, no hay movida de 18 de julio que estas partes no hayan caminado. Y los bailongos, ¿no? Esto de la militancia, la resistencia, la lucha, el placer, el goce, el trabajo, ¿no? Pensando en la sala de profes. Otra cosa que dijimos es, bueno, vos lo dijiste como mujer deseante, yo metí la maternidad, pero también esto del ser mujer y todo lo que implica la maternidad. O sea, si nosotros nos presentamos así, el cuerpo está como en todas esas dimensiones o todas esas esferas, ¿no? Yo creo que nos atraviesa, pero es algo de lo que nosotros tomamos conciencia, ¿no? Y un poco la invitación era a ver cuántos de nosotros tomamos conciencia de cómo
de cómo vivenciamos o cuál es nuestra relación con el cuerpo. Si el cuerpo está afuera, como ¿no? Le posamos la mirada como algo externo o solamente algo material, o es algo que tenemos incorporado desde otro lugar. Particularmente, creo que algo que siempre lo hablo con Jime, que a mí me pasa es, bueno, como nuestro rol es un rol intelectual, ¿cuántas veces nosotras podemos dejar ser nuestro cuerpo sin que se nos juzgue, ¿no? Uh-huh. Es como, todas deben de haber escuchado, visto o opinado de, bueno, es necesario que para decir algo te pongas en culo o te pongas en tetas uh-huh. o muestres o te vistas así. Y en realidad eso, ¿no? Hasta dónde todos y todas vemos, le prestamos más atención a eso o de qué manera equilibramos. Uh-huh. Si somos realmente solo cuerpo, solo mente, una mente en un cuerpo. Yo creo que ahí esto nos sirve como para pensar lo que tenemos ganas de hacer acá, que es como recuperar como esta visión integral del ser humano, ¿no? Porque ahora vamos a hacer como un mini recorridito histórico de qué ha pasado que nos pasa esto, ¿no? O sea, que se da esa dualidad cuerpo-mente, cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, que hay todo un área que es tangible y otra que no, y a la vez como se ha como depreciado eso, ¿no? Históricamente, pero cómo eso lo vemos nosotros en las prácticas cotidianas, y cómo las personas capaz que no todo el tiempo toman conciencia. Yo sé que ahora, y esto capaz que en algún momento vuelve, ¿no? Hay como todo un giro de volver a la conciencia de sí, el cuerpo, el entrenamiento, el comer saludable, no sé qué, y no vamos a ir por ahí, o sea, no es por donde queremos ir. No es un podcast de New Age. No, chiquines, cambian. Si lo pensaban, no es por ahí. Pero sí como repensar ese lugar de lo corporal, ¿no? Y explicitarlo, ¿no? Creo que esa es como la intención. No sé si nos presentamos y dijimos como cuál es nuestro objeto. Esto es re de profe porque no hay chance de que no lo hagamos así, es una planificación. Somos profes. Hay una estructura que seguir. No, digo como cuál es nuestro objeto, cuál es la impronta y como con qué te vas a encontrar si te quedas escuchando un ratito más. Claro, porque capaz que contarles que creo que más o menos ya se ve que lo que nos mueve a generar este espacio de reflexión, de interpelarnos a nosotras mismas y de compartirlo quizás con personas que no conocemos, ampliar un poco esta visión y enriquecerla, es justamente, bueno, nos pusimos a pensar sobre el cuerpo y en un momento se nos fue de las manos. O sea, primero era una fantasía, era como, qué bueno sería hacer esto. Después nos empezamos a dar manija y se empezó a concretar, pero al mismo tiempo se iban abriendo como... Sí, puertitas. Distintos canales, distintas puertas. Miramos esto, mírate esto, porque tal cosa, y mírate esto, y pasó tal cosa, y no, es como siempre viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Desde el punto de vista artístico, yo soy profe de literatura, me encanta el arte, el cine, la música. Jimeta es profe de filosofía, entonces siempre yo digo que la filosofía y la literatura se tocan y ustedes tómenlo como quieran, pero es un poco lo que nos pasa, lo que conversamos siempre. Y también creo que el espacio de la militancia nos lleva mucho a ver lo social y nuestro rol es sumamente social. Nosotros, nuestra materia prima son seres humanos. Vemos todo el tiempo lo que pasa a nuestros estudiantes, lo que pasa en las instituciones educativas. Entonces... La idea entonces es esa, como explicitar como por dónde queremos ir. Somos todo eso que dijimos, pero somos como, dos mujeres que están pensando cosas, que no vienen a revelar nada. A mí me da como pila de miedo, como, bueno, que piensen, se cree que se lo saben todos y vienen, ya sabemos que todo esto, la mayoría capaz que lo sabe, pero ordenarlo de alguna manera, tomar los temas que nos interesan, priorizar, armar como una jerarquía de ejes, no sé, como explicitar vínculos con cosas que nos pasan. Sí, traer ejemplos que quizás los tenemos pero no los vinculamos con. Sí.
y hacer problemas, ¿no? O sea, como esto de ella, Nati, profe de literatura y yo de filosofía, es como yo vivo de... Si yo me hice esquemitas ahora, resumencitos, no son resúmenes. Si mirás, Nati, ¿qué son? Todo preguntas porque ella es del claro, palo de la filosofía. Bueno, sí, mis estudiantes me toman el pelo con eso, es como porque de todo hago. ¿Y por qué es tal cosa? Bueno, sí, de esto es como mi rol acá, es como crear problemas o plantearme preguntas donde parece que no tendría que haberlas. Capaz que muchos se las han planteado, pero en relación al cuerpo me parece que hay pila de cosas interesantes para pensar. Obvio que hay gente que las ha pensado. Ahí tenemos una serie de textos que también van a ser como un marco teórico, que están alineados con nuestros valores, con nuestras creencias y con la concepción del mundo que manejamos. Que por supuesto no es neutral, ¿no? Claro. ¿Hay un recorte de hecho? Sí, claro, currículum oculto, pero lo podemos explicitar llegado el momento. Pero bueno, nada, eso ayuda como a pensar lo que... o a darle forma a esto que estamos pensando juntas. Entonces, no queremos que sea como muy... Esto lo veníamos pensando en la previa, claro. ¿no? Ni muy académico, ni tampoco una charla de bar, aunque esté llena de bizcochos la mesa. Ni muy acartonado, ¿no? Bueno. Es como ir buscando... también un espacio en el que nos sintamos cómodas, porque la realidad es esta. Es algo que estamos haciendo por primera vez, que no tenemos idea, somos consumidoras de podcast, pero hacerlo es una cosa distinta. Así que bueno, téngannos paciencia. Eso. Si se quieren quedar, téngannos paciencia y sepan que que es un espacio... que buscamos que sea colectivo también, ¿no? O sea, claro. que haya un feedback. Yo me reimagino, tipo, no sé, me imagino compañeros, o bueno, no tiene por qué, pero compañeros de todo tipo y de todas las áreas, como diciendo, eso que dijeron, me hizo pensar tal cosa. O sea, me encantaría que pase eso como intercambio. También, y nos maten, si nos tienen revisen que matar. esto, porque capaz que no. Porque bueno, también es como, es lo que buscamos, sí, ¿no? Claro. Sí. Enriquecer esta conversación. Así que bueno. Bueno, va por ahí. El tema, entonces, nos convoca el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, señoras y señores. Bien. Dicho esto, podemos conversar un poquito capaz de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, qué cosas han ido pasando en la relación del individuo con el cuerpo. Si empezamos... Algo que no dijimos aún y que me parece súper importante es que nuestra visión es la visión del mundo occidental. Bien, eso. Sí. Porque, bueno, sería un atrevimiento y sería inabarcable hablar del mundo de Oriente y además nosotros estamos como profundamente... influenciadas por Occidente, somos seres occidentales, así que vamos a empezar hablando de la antigüedad clásica, que para nosotros es Grecia y Roma, ¿no? Ahí es donde surge todo. La relación del individuo con el cuerpo es básicamente la fuerza física en los varones, la belleza en las mujeres y en los varones. En Roma se torna interesante ver que el cuerpo es propiedad en los varones del Estado, las mujeres de la familia y después del esposo. Fíjate cómo la pregunta esta de la soberanía, vieron, ¿no? O sea, estamos planteándonosla hoy, pero venimos como para atrás. Claro, hay toda una serie de antecedentes y se empieza a construir de a poquito, de a poquito, de a poquito. Sí. Las mujeres tenían que ser lindas y la virtud estaba en eso, ¿no? Bueno, era como un reflejo del alma. Y los varones servir para pelear, básicamente eso. Hay un giro importante, muy importante en la Edad Media, porque con el sistema de control vinculado a la iglesia, el cuerpo se vuelve... el objeto o lo que lleva al hombre a pecar, ¿no? Entonces el individuo como pecador y ese pecado está en el cuerpo. La purga del pecado original se da a través del dolor.
el castigo físico, el dolor, bueno, las quemas, cómo funciona la Inquisición, sobre todo en España, a través de la tortura. Entonces el individuo medieval es un individuo temeroso y que no tiene como demasiada escapatoria con respecto a eso. Cuando termina la Edad Media, tenemos el Renacimiento, que justamente la palabra es como el renacer del hombre, ahora del individuo. ¿Vamos a recuperarlo? No. Pero, exacto, pero esto hasta dónde, cuándo, de qué forma. Sí es cierto que hay una mirada mucho más profunda sobre el cuerpo literalmente, ¿no? El cuerpo carne. Da Vinci, que iba a las morgues y medía los cuerpos, la belleza, la estética. Yo le contaba a Jimé el otro día, para mí una imagen súper representativa del Renacimiento es el nacimiento de Venus, ese cuadro que seguramente en algún momento han visto, que es esa figura femenina en el centro del cuadro, una rubia hermosa con el pelo larguísimo, desnuda, que sale de una concha de mar. Entonces, el individuo como el centro de vuelta. Pero también ahí enseguida empiezan las revoluciones, el cuerpo como un lugar al que se puede controlar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Lo que veo, como objeto de consumo. Perdón que te corte, pero es como que tengo ganas de meter cosas. No, que cuando lo vas relatando así como históricamente, uno va diciendo, ¿no? Va a pasar esto, ahora el cuerpo cobró tal cosa, ahora el cuerpo recuperó tal otra. Y atrás, que esto es lo que subyace a toda la historia, a toda la historia y a la historia de la filosofía también acá, es que no es inocente. O sea, que el lugar que el cuerpo ocupa, lo que nosotros estamos como intentando como explicitar todo el tiempo, es que no es inocente, ¿no? No. O sea, siempre hay alguna institución o alguna, no sé, alguna forma de ejercicio de poderes que termina determinando cómo se van permeando esos cuerpos, y acá les dije el spoiler final, que es cómo se construyen esos cuerpos, ¿no? O sea, o qué pasa con esos sujetos que están sujetados a esa época, cada uno, ¿no? Antes de que sigamos, porque vos ya te quedaste como en la modernidad, yo pensé, pensaba en la antigüedad y pensaba que no es inocente tampoco la lectura que nosotros hacemos de nuestra época y del lugar del cuerpo hoy, y que evidentemente hay antecedentes de esta dualidad cuerpo-alma que tenemos en la actualidad ya en los griegos, ya en la antigüedad, en Sócrates puntualmente. Hay una expresión en algún texto platónico, ruidito mate, hay alguna expresión en algún texto platónico de algo, me parece súper fuerte, que es el cuerpo como cárcel del alma, ¿no? Sé que Aristóteles después va a recuperar esto de otra manera, pero si yo tomo a un Sócrates, que es el primero que le pone ganas, digamos, al giro antropológico en la historia de la filosofía, lo que me encuentro es que hay un ser escindido en dos y que hay como una valoración y como, ¿no? Un tener en el ideal lo mental, ¿no? Lo racional, lo verdadero también, que eso también, guardemos esta palabra, lo verdadero, porque cuando vengamos al siglo XX y nos encontremos con un Foucault, también la verdad y el poder van a ser como cosas que nos van a mover, a buscar, y que al final uno dice, ay, está, qué bien, pretensiones de verdad, está buenísimo esto, pero en realidad la pretensión de verdad te coarta todo tipo de posibilidad de acceso real al objeto, ¿no? ¿Y dónde, y cuándo, y quién tiene esa verdad también? Sí, tal cual. En el caso de esto, de la antigüedad, no quería dejar pasar eso del dualismo porque me parece que todos los desprecios o quizás muchas violencias o los descuidos o las formas en las que fuimos como relegando al cuerpo a un segundo plano y haciéndonos como principalmente, no sé, seres racionales, pensantes, y la definición de lo humano como lo más racional viene desde ahí, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que heredamos de los griegos. Yo ya te contaba una anécdota que capaz que, si hay algún estudiante me escuchando. No, hay un juego ahí que hacemos en clase, los primeros días de clase, donde empezamos a pensar qué somos, si somos cuerpo, alma, no sé qué, y les tiro unas imágenes ahí para que discutan. Y los pibes
ven una imagen que es como dos personas que tienen como la cabeza cortada así y se ven se intercambian cerebros. Bueno, pero mirá lo que decís, se intercambian cerebros, ¿no? Y vos mirás la tarjeta y decís, en realidad, vos le preguntás y el pibe dice, sí, se intercambian cerebros. Y vos decís, y cuerpos. Pero claro, me preocupa el cerebro. Entonces yo le digo, bueno, y después de este corte, y no te digo que intercambiemos, ¿dónde está Jime y dónde está Nati? Y siempre te dicen, está donde está el cerebro. O sea, yo soy eso que piensa, y me salté un par de siglos y me fui a Descartes, soy una cosa que piensa, lo que pienso es lo que me define, lo importante es esa inmaterialidad que está ahí. Y entonces todo lo demás es como solo medio repositorio que me permite moverme y estar en el mundo, pero que no... Eso quería decirlo como esto, está en Sócrates, está en Descartes, está en y tiene la que filosofía, estar en la ilustración también, ¿no? O sea, en el siglo de las luces. Kant. Porque pienso esto, ¿no? En algo, yo que nací en el siglo XX todavía, ¿no? Y pienso que yo crecí escuchando que está científicamente comprobado. Eso es como irrefutable, ¿no? Lo que está científicamente comprobado es irrefutable. Y una de las cosas que está científicamente comprobado es que el hombre es superior al resto de las especies. ¿Por qué? Porque piensa, porque puede pensar. Entonces ahí anulás toda capacidad, o sea, todo lo instintivo lo anulás, ¿no? O no tiene valor. Los animales, los perros. Pero qué montón de cosas hacemos por instinto, y ahí yo pienso en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos instintivamente que nos dan gozo? Porque en realidad son las cosas que nos hacen gozar más, son las que hacemos quizás sin meterle cabeza, ¿no? Bailar, no sé, la sexualidad, un montón de cosas que no están racionalizadas. Entonces, también eso es como algo súper complejo y castrador. Total. Y súper contextualizado a la época y a las instituciones y otra vez al ejercicio del poder. Porque es castrador y porque genera placer y porque genera gozo, pero no es productivo. Claro, ¿no? Bueno. Entonces, ahí aparece como otro link con la productividad que, bueno, después veremos, es otro como de los ejes que atraviesan nuestro cuerpo y la forma en la que lo pensamos, pero sí, también eso, había, en los griegos el cuerpo te llevaba al error, ¿no? El mundo de los sentidos, la alegoría de la caverna, la recuerdan todos, ¿no? O sea, te engañaba, los sentidos te engañan, para Descartes también los sentidos te engañan. Entonces, no creer en eso, hay una pretensión de verdad, lo racional está por delante, la verdad, la belleza, la bondad, están en otro plano, ¿no? Debo como tener mi alma más allá para alcanzar eso. Y bueno, y en la Edad Media también, ¿no? O sea, como laburar este cuerpo, domar este cuerpo, no sentir, ¿no? Privarme de cosas, eso sabrás vos más ahí en las lecturas. No sentir placer, porque sí... sentir dolor, estamos porque en Semana Santa. Estamos exactamente en un... El dolor purga, sí, claro, o sea, imagínate, ¿no? Ayer veía imágenes de lugares en donde se estaba... Esto está siendo grabado en Semana Santa. Claro. El Via Crucis, ¿no? Y entonces vos decías, cuánto dolor, cuánta... La purga, bueno, esto, la Inquisición... No comer carne, no coger, no comer chocolate. Pero tomar vino, bueno, una buena tiene que haber. Pero, a ver, porque nos vamos por las ramas, es muy fácil para nosotras irnos por las ramas. Nos quedamos ahí como en la modernidad, con la ilustración, con esta cuestión de lo que está pasando, que se empieza a complejizar la relación del individuo con el cuerpo, y llegamos a la actualidad, y entonces acá es como... Pero porque a mí en la modernidad otra vez hay algo que me interesa pila, porque me parece que hay una intencionalidad de los humanos, de la humanidad toda, y de los filósofos en particular, como de encontrarle la vuelta a la época y decir, vos están pasando un montón de cosas acá, ¿no? Sí, vos decías, hay conquistas, inventamos el telescopio, vamos a desarrollar el ferrocarril, tenemos la imprenta. Boludo, el hombre se va a comer el mundo. Y ese hombre racional es el que parece que se va a comer el mundo. Entonces, evidentemente, miren cómo otra vez la verdad, el poder, las instituciones vienen como rigiendo lo que le pasa a los cuerpos, ¿no? Entonces, ese dualismo que había arrancado allá, que había sido profundizado en la Edad Media, ahora
en la época moderna de alguna manera vuelve a este hombre, lo que hablábamos recién de la productividad, el cuerpo máquina, ¿no? Vuelve al hombre un objeto que ejecuta cosas y hace cosas. Utilitario. Sí, pero que lo más importante lo va a lograr de alguna manera racionalmente. Obvio que hay corrientes empiristas, sí, ¿no? Si me pongo a pensar la historia de la filosofía, por supuesto, pero este sujeto cartesiano y la construcción del sujeto cartesiano desde ese yo racional, es el cogito ergo sum. Cogollito cartesiano, puse una vez un estudiante en un examen, lo tengo que decir en algún lugar, tengo que grabar esto. Exacto. Cogollito cartesiano. Bueno, Jimé, o sea, a ver, el pienso luego existo, ¿no? Que no lo mencionamos en ningún momento, pero que es una máxima que en realidad como que todos conocemos. Uh-huh. Sí, ese pienso luego existo que no es un pienso, una implicación temporal, no es que primero pienso y después existo. Claro. No, sino que justamente tiene que ver con esta existencia del ser como cosa pensante, ¿no? O sea, es una implicación lógica. O sea, yo pienso y porque pienso es que existo, ¿no? Doy cuenta de mi existencia como cosa que piensa, pero no como cosa que siente, ¿no? Después van a venir sus otras sustancias y logrará Descartes cerrar el sistema, o no sé, veremos. Pero sí aparece esa primera verdad como la verdad. La fundamentación de la ciencia y de la verdad en la época moderna tiene una base racional y otra vez el cuerpo, que es nuestro eje, a la tipa quería todo el tiempo como y volver, pero era. está bien, sí. No, está como bien. que eso, el cuerpo siempre va a estar supeditado a la mente mal. O a lo racional. Bueno, desde esta lectura que estamos haciendo nosotros, sí, y ahí te corté, vos estabas entrando en la contemporaneidad. Sí, que creo que hay es como muy concentrado, ¿no? Porque pasan muchas cosas a partir del siglo XX en todos los ámbitos. Las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, y un individuo que, si venía como pensando que todo estaba estructurado, que había una relación causa-efecto de todo, en el siglo XX se le cae todo y también se vuelve inestable, y lo que tiene para castigar es su cuerpo, ¿no? Hay una cuestión de que se empieza a tener más conciencia, pero no se empieza a tener más conciencia porque se haya pensado a priori en eso, sino es porque las enfermedades mentales empiezan como a explotar, porque gente que vuelve de las guerras, que no sabe cómo manejarlo, el hombre se da cuenta que encontró la forma de autodestruirse masivamente, mutilados, y nos empezamos a dar cuenta de que el cuerpo puede ser mucho más, sí, una cárcel para lo que pensamos, para lo que sentimos, que un lugar de alivio. Uh-huh. Y creo que durante el siglo XX encima se empieza a complejizar con la imagen, sí, con una cuestión de buscar cierta perfección, que es una perfección canónica, que es sumamente subjetiva, pero ¿no? de la cultura general, digamos, ¿no? De la cultura dominante, mejor dicho. Y claro, si vos no encajás, si te falta un brazo, si te falta una pierna, si empiezan a pasar otras cosas, el cuerpo empieza a tener un lugar central, pero desde la imagen. Uh-huh. Y los que no cumplimos con esa imagen, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Quiénes cumplen con esa imagen? ¿Quiénes dictaminan? Uh-huh. ¿No? Entonces, sí. Me empiezan a pasar cosas en el cuerpo que no entiendo, no puedo respirar bien, resulta que nací varón, pero yo no me identifico como varón, no sé, y empiezan a pasar un montón de cosas que también se racionalizan, también se cuestionan, pero que pasan por el cuerpo. Y que muchas veces no se pueden explicar desde lo racional, y entonces como que quedan ahí, sin valor, perdidas. Pienso que esto lo conversábamos, ¿no? Pienso un montón
en las primeras personas que empezaron a cuestionarse su identidad de género. Es como estar completamente perdido. No tener términos para referirte a poder explicar lo que te pasa también, ¿no? Y cuando lo explicas, te tratan como un enfermo. Pero además, el querer explicarlo ya también es como muy esto de occidental, ¿no? No vivirlo, sino como la necesidad de entender quién soy. Porque ayer también pensaba eso de la pregunta de quién sos, ¿no? O sea, como esa necesidad de todo el tiempo tener que estar clasificando a las personas. Yo, un ejemplo, que era como, vas a viajar en un avión, ¿qué te importa si soy varón o nena? O sea, ¿qué onda? Si no me voy a reproducir en 12 horas de viaje. Y si sí, ¿qué? O sea... Bueno, ¿no? Viste que hay muchas anécdotas de los baños de los aviones. Bueno, yo no lo sé. Pero digo, es como la cantidad de datos, eso ahora lo veremos cuando trabajemos más el poder, pero la cantidad de información y de definiciones y entonces cuando pienso en esas primeras personas que tuvieron que repensarse a sí mismas o pensarse a sí mismas, era como sentir, pero a la vez entender y estar como... ahogando el sentir también, ¿no? Porque es como, yo siento esto, pero está mal, o qué van a decir, o qué... Ahí hay una diferencia con algo que vos decías. Nosotros nos vamos a centrar en Occidente, y Foucault, que es uno de los autores que más o menos tenemos como el marco teórico, plantea que en realidad Oriente sí tuvo todo lo que se llama como un ars erótica, que es como más sentir el placer, vivir el cuerpo, ¿no? Como tener la experiencia estética de... Y nosotros nos dedicamos más a esa racionalización en Occidente, ¿no? Como a tratar de entender, pensar, describir, explicar, sistematizar, ordenar, ¿no? O sea, son dos visiones, Occidente y Oriente, en ese sentido. Sí, completamente distinto. Y eso es como medio definitivo. Hay una cosa que también me quedé pensando ahí, que creo que como para retomar, pero para meternos de lleno en el tema, es esta idea de... Ya a esta altura se habrán dado cuenta que no estamos hablando del cuerpo como algo biológico, ¿no? O sea, evidentemente no quiero ser, no sé si es apocalíptico esto, pero como no hay un cuerpo biológico puramente, ¿no? Hay algo ahí que es un espacio. Hay una palabra que odio decir territorio político. Es como un campo de infinitas posibilidades. Bueno, un campo, ¿no? un espacio, un territorio. Es político. O sea, me suena cliché decir territorio político, por eso me río. Pero sí creo que es algo en el que se inscriben diferentes cosas. Y el poder se va inscribiendo. O sea, hay otros problemas que aparecen entonces vinculados al cuerpo, que son el poder, la identidad, la libertad, ¿no? Porque ¿qué me hace ser lo que soy? El problema de la identidad, cuán libre soy y qué es ser libre, qué es el cuerpo, qué es el poder, todo eso entra como acá a mezclarse de muchas maneras, pero para terminar diciendo, tipo, no hay un cuerpo biológico, no existe, no existió. Las instituciones, la historia, la iglesia, el Estado, siempre han inscrito o han encontrado la forma... Y y eso en algún momento, mira como en mi discurso se ve como en un momento fueron otros, pero ahora cuando lleguemos al siglo XX y ahora Apreciado, que es otro autor que tenemos más contemporáneo, a pensar que somos nosotros mismos también, no solo son otros, sino que nosotros mismos hacemos sobre nuestros cuerpos cosas, ¿no? O sea, como ejercemos determinadas cosas. Y antes de meternos más en eso, decir, bueno, entonces no somos un cuerpo biológico, somos un espacio en el que le pasan cosas, se inscriben diferentes estructuras de poder, y hacer consciente a nosotros mismos y a los demás de eso, está bueno, me parece pensarlo, ¿no? Sí, qué paradójico lo que voy a decir algo muy paradójico, pero en realidad es como... hacerlo consciente también, ¿no? Es muy paradójico lo que estoy diciendo, pero en realidad, en fin, somos individuos, somos contradictorios por naturaleza, ¿no? Vos decís porque él se hendió del podcast y ahora queremos como todo claro, el tiempo... Pero en realidad es justamente eso, ¿no? Traerlo a verlo, posar la mirada en eso, hacerlo... nosotras como que venimos también en este proceso de hacerlo carne, ¿no? De ver cómo nos pasan estas cosas a nosotras también, porque no es que tenemos la verdad revelada. Entonces estamos, en este proceso también estamos nosotras. Y es como,
darnos cuenta de qué es lo que está pasando, Sí. Pensaba ahora, te escuchaba a vos en esto de la otredad también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me construyo yo? Me construyo en función del otro, pero ¿de qué? De que el otro me toque, de que el otro me vea, de que el otro, o de que el otro me escuche, pensaba en... Que igual siempre está el cuerpo ahí, ¿no? O es la mirada que posa sobre, no solo mis dichos y mis pensamientos, sino también mi yo, ¿no? Y esto, del contacto, ¿no? Te estoy tocando. O sea, como Claro. la caricia, la otra vez escuchaba algo como, la caricia es la mejor forma como de reconocer la otredad, porque es como dejar que el otro venga y esté, ¿no? Y ese otro y esa caricia es cuerpo también. Claro. Entonces esa materialidad está salado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Porque también yo, también pienso en ejemplos de situaciones en las que podemos liberar un poquito más la parte racional. Consumo de drogas. Bueno. Apología, la profesora habló de las drogas. No, pero sí, como hay momentos en los que nosotros liberamos algunas cosas y logramos como conectarnos con una parte más sensible, más corpórea del encuentro con el otro. Más instintiva, quizás, más animal, más de eso que esto que te decía hace un rato, ¿no? Que quizás lo que siempre hemos pensado que nos hace mejores que el resto de los animales, al final del día capaz que no es tan así, ¿no? Capaz que necesitaríamos ser un poco más instintivos, un poco más carnales. Hay una cosa que me quedó colgada en el tintero, que es que esto de, hablamos de la antigüedad, hablamos de la modernidad, nombramos a Foucault. Yo creo que ya está retrillado Foucault, la gente conoce como sus ideas, pero hay una lectura que es interesante, es ver cómo él va explicando la evolución del control de los cuerpos, ¿no? Y para llegar a apreciado hoy, por ejemplo, a pensar cómo ha sido un ejercicio como quizá más literal o más vertical o más material del poder sobre los cuerpos, y se empezó a hacer como más sutil, ¿no? Como más, ¿cómo decirlo? Imperceptible, no sé. Sí, claro, pero... porque ¿qué es lo que sucede? Me parece, ¿no? A ver si estoy yendo a donde... Si estoy viendo a donde vos querés ir, quizás, no sé, hoy en día somos nosotros mismos quienes creemos, spoiler, quienes creemos que estamos ejerciendo cierta soberanía de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de lo que hacemos, mostrando fotos o vistiendo de determinada manera o, no sé, tatuándonos, escuchándonos cierta música, bailando. Y en realidad estamos respondiendo a un sistema que nos envuelve, sí. que nos condiciona. Que también esto la gente lo sabe, o sea, es obvio, sí, se construye una imagen, un modelo, hay un canon, la gente repite que se construyen ideales, no sé qué. Sí, pero el tema es que vos crees que vos deseás, ¿no? Porque es como más profunda la construcción del deseo, que sí, también está... Y la decisión. Y sí, pero que te cala tan profundo, ¿no? O sea, pero digo, históricamente en un momento, vos veías, no sé, cuando íbamos a la escuela, yo llegué a la escuela y te hacían tomar distancia con tu compañero. El banco bareliano ese que tenía los tornillos pegados, ¿no? La institución moderna, la escuela de Varela, la túnica blanca ¿no? La homogeneización, toda esa cosa corporal. Porque sí, porque necesitamos un tipo que mañana saliera a laburar y respetara los espacios y no estuviera tirándosele arriba al otro, ¿no? Y aprendimos, nos domesticamos así. Tenemos rutinas, tenemos timbre, tenemos horarios, ¿no? Hay una visión. Bueno, si vamos a las instituciones educativas, ¿no? Y esto que vos decís, pienso cuando Juan Manuel pasa del jardín, ¿no? Juan Manuel es mi hijo. Adolescente de 13, cuando pasa del jardín, que era un espacio en el que aprendía en movimiento, en el que se exigía que, de alguna manera, ¿no? O en el que era deseable que aprendiese el movimiento, a primer año, en donde tenía que estar 4 horas separadito de sus compañeros, y que si se paraba, si iba y venía, eso está mal. Callate. Claro. Silencio, ¿no? Es entonces, el control.
el cambio tan brusco, y el empezar, estas imágenes que debemos de haber visto todos en algún momento, es como la maestra recortando la imaginación de los niños y las niñas, y es un poco así, ¿no? Sí, Es sí. esta cuestión de, bueno, no, el elefante no es verde cotorra. No. La institución normalizadora clásica ejerce ese poder, un poder que Foucault dice al principio es un poder represor, un poder negativo, el concepto de poder jurídico que dice no deberás, no La tienes norma. que, la norma, ¿no? Ese poder. Ahora, después es muy interesante. Es terrible llamarte norma, ¿no? O sea, me Ay, vino no, eso a la cabeza. No, se nos bajan las normas. Bueno, normas, perdón, pero... Bueno, nada, el pasaje de ese poder represor negativo jurídico que coarta, que limita, a otra forma del poder, el biopoder. La sutilidad, lo sutil. Que empieza a ser, que ya no es, miren, aparte Foucault hace esto que es maravilloso, como en el raconto histórico de cómo el conocimiento va gestándose para construir ese concepto de poder y para construir esos cuerpos determinados y esas subjetividades determinadas. O sea, ya no me interesa el ejercicio del poder sobre el cuerpo individual a través de las instituciones, ¿no? El panóptico, la iglesia, la cárcel, la fábrica, sino ahora aparece el biopoder, ¿no? O sea, ya no gestionamos cuerpos, solamente gestionamos la vida toda. Y estos términos que me parecen interesantísimos, que son esto, ¿no? El concepto de población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, empezar a pensarnos los índices, el índice corporal, ¿no? Índice de masa corporal, índices, sí, importantes la población, para los censos, el control. Acordate hace unos años en nuestro sistema educativo, en donde se pedían préstamos sí o préstamos no, que se iba a las escuelas a medir a los niños, medir, pesar y medirles el cráneo. Y a mí me hicieron pesquisas, ¿no?, de columna, me acuerdo. Claro. Sí, en el liceo. Sí, eso. Un control más total de la vida en esa segunda etapa del análisis que él hace, pero viste cómo se va pasando como a lo sutil. Y después esto que vos decías hoy, que ya en el siglo XX, lo que este hombre preciado llama un régimen farmacopornográfico, el término es buenísimo, en algún momento lo desarrollaremos, sí. pero viene como a cuento con la sutileza del ejercicio del poder sobre los cuerpos. Ya ahora hemos interiorizado, en el medio pasó Deleuze, Guattari, una cantidad de filósofos que traen teoría para esto, pero dicen, el cuerpo ya ahora ya no es un cuerpo que viene como normalizado desde fuera, sino que nosotros mismos demandamos cierto control y ciertas cosas, ¿no? Ayer estábamos con un amigo en un bar y yo le digo, bueno, en una época te controlaban, te filmaban, ¿no? Te medían. Hay toda una cosa que traen acá los autores que tenemos, que es como hasta los instrumentos, ¿no? El espéculo para las prácticas ginecológicas, ¿no? Todos los instrumentos de medición del cuerpo y de control del cuerpo. Esos son como muy gráficos de una época, ¿tá? Pero después, hoy, esto se vuelve como más sutil y ahora somos nosotros los que demandamos el control de afuera hacia nosotros, ¿no? Poneme una cámara. Necesito tener una cámara ahí que me dé seguridad, un policía para cada uno. Es como la gente pide, o esto, estamos acá con Nati grabando el podcast, claro, y lo subimos, y yo lo hago. O sea, claro. ¿Cómo hemos asumido la exposición? Ahí tenemos a Byung-Chul Han también, que habla, ¿no? de esto, de bueno, pasamos de que nos esclavizara otro a esclavizarnos nosotros mismos. Vos sabés que anoche estaba pensando, siempre les recomiendo a mis estudiantes que lean 1984 de George Orwell, ¿no? Porque para mí es maravilloso y es como una Biblia. Que 1984 Orwell lo escribe en 1947. Les digo, ¿saben cuál es el concepto que se desprende? El concepto de Gran Hermano sale de ahí. Entonces, digo, en ese momento, el tipo habla de drones, habla del control, ¿no? Pero específicamente a mí me interesaba ir al tema del cuerpo. Porque claro, el protagonista, él se ve como desmirriado, pálido, quedándose pelado, no se pueden tocar
¿no? El sistema de control, el sistema de control, en 1984 hay un sistema de control totalitario, el Estado controla todo, pero uno de los mayores controles que ejerce es a través del cuerpo. Uh-huh. Sí. Hay un espacio que es los 2 minutos de odio durante el día, tienen 2 minutos en los que, ¿qué hacen? Les ponen imágenes del archienemigo de Gran Hermano, que es el poder totalitario, ¿no? Que todos aman a Gran Hermano, y les ponen a su oponente en imágenes. Y durante esos 2 minutos tiran sillas, se tiran del pelo, gritan, se tiran al piso, todo la purga a nivel del cuerpo. No lo purgan de otra manera, ¿no? O sea, no pueden coger, no se pueden tocar, solo para reproducirse, la cuestión de el placer no. Obviamente que después la tortura es un elemento utilizado para quebrar mentalmente, entonces es como siempre esto que nosotros nos planteamos de la dualidad. Quizás hay como poderes, como aquellos que sí son conscientes de que no es una cosa o la otra, de que es una unidad, una integralidad, y que lo han sabido usar mucho mejor que quizás nosotros que vivimos automatizados. La alienación creo que es un tema. ¿Sabes? Ahora una cosa que me quedó colgada y pensaba con la sutileza del ejercicio del poder, los fármacos, ¿no? La droga. O sea, como la cantidad de pastillas que nos metemos en la época, ¿no? Bueno, no sé si viste que el paracetamol ahora se va a prohibir. Yo dije, tipo, ¿paracetamol? ¿Me vas a prohibir el paracetamol? O sea, ¿no? Porque los adolescentes se están dando con paracetamol. No, esto es real, está pasando. Pero digo, ¿no? Como eso, la pastilla anticonceptiva primera, ¿no? Pero después la cantidad de hormonas, medicamentos, controles que van a la profundidad de nuestro cuerpo, literal. Y eso es lo que dice Preciado, ¿no? O sea, en nuestra época está nuestro cuerpo expuesto materialmente. Mi cuerpo se transforma literalmente en algo también. Pero soy yo misma la que demanda esos cambios. Bueno, ¿soy o no soy? Bueno, claro. es la pregunta de todo este episodio, digamos, ¿no? O sea, como si somos o no somos nosotros, pero... Pensando en esto de lo farmacológico, ¿no? Que es una industria muy, 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 muy pujante y que genera, no sé, una riqueza que nosotros no podemos imaginar y que en realidad es como esto, bueno, yo te estoy haciendo bien, esto es para tu bien, entonces también algo de lo que no hablamos, pero que... Lo que comemos, ¿no? Es todo. Un sistema que te lleva a no querer envejecer, ¿no? No querer que tu imagen se relacione con la de un viejito, de una viejita, querer tener siempre energía para poder producir más. Sí, sí. Y la creencia de que ese es tu deseo real. Claro, entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, a través de distintos fármacos que normalizamos, o sea... No, y fármacos no solo fármacos, ¿no? O sea, también el fármaco es el ejercicio, también el fármaco es la red social, también el fármaco es cosas que me calman, me analgesian y me hacen no pensar y no sentir también, ¿no? No sentir ese cuerpo. O sentir como las microdosis, ¿no? Ahora que está como muy de moda el término microdosis. Sentir microdosis de algo que me van sosteniendo ahí y no me van dejando caer, ¿no? Pero... ¿de qué manera me sostienen? ¿Cómo es el tema de la caída? Digo, la caída cuando yo caigo como... La microdosis pienso hasta el like, ¿no? Claro. Es como la pastilla. Es como mi paracetamol o mi ibuprofeno o mi clonazepam. Es como, bueno... Pero ¿cuánto dura eso? Porque también hay un consumo problemático de esto también, ¿no? Y también me pasa por el cuerpo. El otro día yo te decía, bueno... estas cuestiones, ¿no? De la dopamina, la serotonina, la oxitoxina, de que todos hablamos hoy, que lo produce tu propio cuerpo en función de estímulos externos y es, ¿cómo vamos incorporando eso? ¿Cómo lo vamos regulando? ¿Cómo va afectando eso a nuestro día a día?
Porque antes esas cosas eran como de encontrarse con el otro, de encontrarse corporalmente con el otro. Pero hoy en día tenés muchos otros atrás de una pantalla que muchas veces ni siquiera sabés quiénes son, desde ningún lugar, porque hay como una máscara también. Y ese que al que no conocés de nada es el que de alguna manera vos permitís que te alimente o te haga morir de hambre en función de esto. Sí. Otra vez eso de la identidad, como qué hacemos con, ¿no? qué hacemos con lo que hacen de nosotros, la imagen que damos, cómo te tratan, qué te devuelven, qué pasa en el intercambio de miradas y de sensaciones y de, ¿no? O sea, el encuentro con el otro se da, no se da, cómo me determina. O sea, hay otra vez los problemas que se abren son como un montón. Pero siempre pensando en el cuerpo, porque nos vamos, como muchas veces nos vamos por las ramas y capaz que, pero siempre pensando desde lo corpóreo, ¿no? Desde el cuerpo, desde esta cuestión de, bueno, otro término que utilizaba, que traíamos bastante, era el de ponerle el cuerpo a las balas, ¿no? Como, bueno, ¿cuántas veces tenemos al cuerpo como escudo? En esos encuentros, en el encontrarse con el otro, en los espacios que te encontrás con el otro, y cuántas veces llevas tu cuerpo como algo genuino, ¿no? Sí. O sea, digo, ¿cuántas veces, cuán genuinos somos? Ay, ¿fue genuino alguna vez algún cuerpo? Eso. Claro, pero yo pienso que sí, mirá, Jimé, yo me vine re genuina. Sí, claro. ¿no? Esta soy yo. No, reina, no. Sí. Pero como yo llegué a pensar que sí, que soy yo, que esta soy yo. En clase analizábamos la canción el otro día de la de Gloria Trevi, Todos me miran. Y todos me miran. La pregunta mía filosófica de esa canción, después busqué la letra, era como, bueno, ¿en algún momento logra liberarse de los otros? ¿Logra liberarse de la mirada? Y entonces, bueno, la lectura más literal es sí, porque se desprende de una relación tóxica, porque es él que ahora ella se revela, se pone tacos, se viste de reina, ¿no? Se pinta, se maquilla, pero todos me miran, ¿no? Entonces, no, Ulises, no se libera nada, en realidad. Sigue atada y cree que ese concepto de belleza, de ponerse tacos, maquillarse y no sé qué, es genuino, pero bueno, en realidad... Claro, en realidad no es para ella... Sigue siendo para un otro. Pero igual esto no lo vamos a saldar. O sea, no es que... No, otra vez, no tenemos la verdad revelada. Y no vamos a venimos acá. No hay liberación posible, solo es explicitemos, reconozcamos, capaz, cuáles son las determinantes de esos deseos que vamos construyendo acerca de lo que queremos ser, ¿no? ¿Qué cosas entran en juego para definir qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo, qué me hace feliz, qué no? Hay una cosa que me está re gustando del texto de Preciado, de este texto yonki, que es, bueno, es autobiográfico y es como un laboratorio de experiencias de él, ¿no? Él nació Beatriz y transicionó a Paul. Y en este texto te va como contando esas experiencias, pero literal, el tipo untándose testosterona y contándote lo que le pasa cuando. Y eso es lo que digo, o sea, como el tipo hace un manifiesto de alguna manera, y una teoría de la vivencia de lo que está sucediéndole. Y esto es un poquito, la intención, me parece, de nosotras acá, es como, bueno, no vamos a poder tener esa, serlo genuinas en la construcción de, no sé, este cerquillo que tenemos maravilloso. Claro, pero obvio. Por algo tenemos este cerquillo. Hay algo que también nos en ha unido el cerquillo. Nos ha unido el cerquillo y le dedicaremos, porque quiero dedicarle un tiempo obviamente. al cerquillo. Pero ¿por qué tenemos un cerquillo? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo lo asumimos? Y como hacer consciente de eso. Con respecto al cerquillo, y que creo que nos ha pasado a las dos. El cerquillo es lo que la barba es a la barba, ¿no? Exacto, bien. Pero incluso el otro día que te decían que vos subiste una foto mía. Y vamos a hacer en este podcast que cada cerquillo tenga su barba. Lo vamos a lograr. Vamos a lograr. Que eras... Sos vos, te dijeron, ¿no? Pero solamente porque es Natalia, subimos una foto de Natalia en Instagram y decían, sos vos, claro. Es igual. ¿No? Es como, pero hay un rasgo identitario ahí
que tiene que ver con un montón de otras cosas. Que tiene que ver con todo esto que compartimos, seguro. Exacto. Capaz que, no sé... Sí, eso, estamos como en el momento de... No tengo idea de cuánto tiempo, ¿no? Falta un relojito acá. No, nosotros la idea de hoy era bueno, presentar el problema, decir qué teníamos ganas de hacer, plantear como algunas preguntas para seguir pensando el concepto y abrir como posibles otros caminos de desarrollo de este problema. Entonces tenemos un problema y tenemos diferentes como ejes que también nos ha costado un montón ordenarlos, claro. ¿No? O sea, como tiraremos titulares, pero como que nos cuesta pila después aterrizarlo a esto convoca a este tema y a este otro y no a este otro, y todo esto va a estar revisable todo el tiempo y se van a ir superponiendo cosas. Exacto, pero eso. La idea es, el cuerpo no es algo biológico, es un espacio en el que se estructuran o se tejen o se representan poderes diferentes. Un montón de dinámicas vinculadas básicamente con el poder de distintas índoles. Sí. Porque, bueno, esa es nuestra concepción, ¿no? De vuelta, es como algo que obviamente está teñido de una subjetividad que es nuestra. Ustedes podrán... y que vengan a demostrarme lo contrario igual. Claro. A ver, ¿Ustedes ¿quién es soberano? Dale. Pueden nosotras estamos como súper abiertas a escuchar, a leer otras cosas, pero en realidad es esto que venimos como revisando, que vemos. Dijimos, ay, qué bueno pensar, por ejemplo, el cuerpo y su vínculo con la salud. Y ahí nacieron, yo le decía, un montón de hijitos. Un montón de hijitos que eran. Bueno, pensar la maternidad, el aborto, la eutanasia, la discapacidad, los trastornos alimenticios, el deporte, cómo nos vinculamos con eso. Y la salud como concepto también, que aparece... también como un fuerte cruce institucional ahí, ¿no? La idea de el control de la salud, ¿sí? Lo que nos pasó en la pandemia, o sea, millones de cosas, ¿qué le pasa a nuestros cuerpos con eso? Entonces, pensar cuerpo y salud nos parece que es un eje, con todos esos hijitos que nombramos, algo interesante. También cuerpo y belleza, esto que hablábamos de, bueno, la imagen, los cánones, los ideales, cómo nos mostramos... El haber llegado a la actualidad, ¿no? Y tener... hoy en día todos podemos mostrarnos y nos podemos mostrar de la forma que queramos, ¿no? Uh-huh. Incluso parcialmente, yo puedo subir una foto de mi pie. Bueno, de hecho también lo hablamos esto, sí. ¿No? O sea, el cuerpo como mercancía. Cuerpo como mercancía, cuerpo y productividad, el vínculo con el trabajo, pero el vínculo con la mercancía como concepto, como mercancía, claro, ¿no? El capital erótico ese que está ahí dando vueltas. Eso, vende fotos. El otro día leía una noticia, bueno, no sé, un titular que era maestra y ahora tiene OnlyFans. Claro. Yo decía, ¡qué golazo! Claro. Era por ahí. Entonces, utilizar el capital que vos tenés, ¿cuál es tu capital? Uh-huh. ¿Cuál es tu capital? Bueno, pues tengo una mente, porque aparte mirá esto, era maestra, ¿no? De repente. El uso quizás más intelectual, y ahora vende imágenes de su cuerpo. Claro. Y gana más plata, además, sí, obvio. ¿No? Entonces, eso sí. Como, bueno, sí, no... Una de las cosas que antes de terminar, que a mí me parece interesante decir... Me parece que me faltan un montón de hijitos. De los hijitos. Bueno, episodios. Dale. Decíamos eso, cuerpo y salud, en cuerpo y belleza, esto de el cuerpo como mercancía, pero también el cuerpo, el vínculo con el trabajo, ¿no? El cuerpo agotado, el cuerpo precarizado, esclavizado. Yo el otro día, mirá, ¿cuántas veces aguantamos el pichí para no cortar lo que estamos haciendo y seguir produciendo? Y es nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente no duerme? Bueno, yo misma no duermo. El cuerpo culposo sí. También, ¿no? El otro día te mandé un link a Rosalía se sintió mal en medio de un recital, pero era por esto en realidad. La tipa le dolió la panza y en un momento tuvo que decir, tipo, estoy mal, tengo que bajar. Claro, y mueve millones de dólares, la tipa seguro la obligaron a subirse de arriba a cantar. Tranquila, o sea, es tu cuerpo, sos vos también, ¿no? Pero esto de hay que
rendir, producir, mostrar. Siempre hay que tener una energía. lógica, como el instrumento, el cuerpo como instrumento para hacer, bueno, eso, ¿no? Vitamínicos, otra vez lo farmacopornográfico, ¿no? Los vitamínicos, complejos vitamínicos, todo el tiempo para estar allá arriba. Empieza el invierno la vitamina C, porque no hay que enfermarse. Y bueno, capaz que hay que dejar que pase por el cuerpo esa gripe que se viene, yo qué sé. Hay otro ítem o otro eje que está bueno, que trabajamos en algún momento, que es, dijimos, bueno, ya lo nombramos media la pasada, que es cuerpo y religión. El cuerpo ha sido en la religión como eso, un lugar de castigo, pienso en la castidad, pienso en la penalización de la masturbación. Y ¿no? también que los pensamientos se castigan. La confesión, dice Foucault, ¿no? Claro. La idea de poner en palabras, esta necesidad de la modernidad de hacer un discurso racional sobre lo que el psicoanálisis, lo que en el diván hacemos con el psicoanalista, en la iglesia lo hacemos con el cura, y poner en palabras todo eso que el cuerpo te trae, te lleva al mal, ¿no? O sea, como es pecado eso. Bueno, la idea de la carne. Ay, nos llamamos encarnada, Irene. Yo creo que no podemos dejar de mencionar algo que para nosotras es bastante importante, y es hablar del cuerpo en dictadura, ¿no? Uh-huh. En los regímenes dictatoriales, no solo en Uruguay, sino en el Cono Sur, las cosas que han sucedido y cómo el cuerpo ha sido un instrumento de todo. De tortura, de desaparición, exacto. Pero que también es el espacio como de memoria histórica, ¿no? De reparar o de construir a partir del cuerpo lo que pasó. También ahí cuando pensábamos en vincularlo con dictadura, también pensábamos como, bueno, no sabíamos cómo ponerle, ¿no? Pero la lucha política en general, esto de poner el cuerpo en la calle, ¿no? En Montevideo, nosotros no somos de San José, pero marchamos en general, ya dijimos, por 18 de julio un montón de veces, pero hubo alguna marcha que hicimos en nuestro barrio, donde éramos, no sé, menos de 100 personas, algún febrero que hubo algún femicidio o algún hecho de violencia tremendo, y nada, las comunidades se fueron organizando, y recuerdo haber marchado y haber sentido como, nosotras somos jóvenes, medio que tenemos como estas ideas, venimos medio a romper todo, pero la veterana que se animaba, ¿no? La veterana que se animaba a salir a la calle, mirar a la vecina, y pudo decir, yo le estoy poniendo el cuerpo a esto. Acá hay una violencia que se está ejerciendo. También, ¿no? Bueno, sí, pero eso, poner la cara. La vecina poniéndole la cara al lado de su marido, ¿no? Cortando la calle de su barrio, siendo 50, no sé cuántos éramos. Eso me parece espectacular. Y ahí, que tampoco es... como es dictadura. Pensábamos también el ejemplo de las abuelas, ¿no? Claro. El ejemplo de las abuelas de Plaza Mayo, como otras que ponen el cuerpo. Otro día había una imagen de... no sé, el 24 de marzo, que decía, cuando tengas miedo, no sé qué, claro, recordá esta imagen, que son ellas, con todos los milicos atrás. Y es espectacular ese corte de qué tenían para poner su cuerpo. Claro, exacto. Porque su voz no fue escuchada, pero el cuerpo sigue estando ahí, y hay como una cosa simbólica de eso. Bueno, es esto, ¿no? Qué importante que es el cuerpo estando y no estando. Uh-huh. Porque la pregunta de... Pienso en mi experiencia explicándoselo a mi hijo, ¿no? Y que me dice, pero están muertos. Sí, todos sabemos que están muertos. Pero es necesario que aparezcan, los huesitos es necesario que aparezcan. Porque como familia, vos necesitas eso. Hay una cuestión de, ¿no? La como materialidad. Sociedad, todos. Uh-huh. La materialidad es importante, aunque muchas veces queramos como ser, súper espirituales, pero la materialidad, y sobre todo la materialidad del cuerpo, y eso, ¿no? Bueno, el cuerpo desaparecido, pero el cuerpo cuando aparece también. Y esto lo linkeo con cuán necesario es sentir el cuerpo del otro para aquietar quizás todo lo demás,
¿no? Esto del encuentro, del abrazo, del mimo, del beso, pienso en un montón de cosas, pensaba en un montón de cosas a nivel artístico, ¿no? Pensaba en el cuadro del beso, pensaba en el abrazo de Klimt, o sea, pensé como en muchas cosas vinculadas a eso, a lo corpóreo, al cuerpo, a la carne del otro, al no sentir culpa por sentir, al no sentir culpa por sentir, es como, ¿no? Cuán instaurada está la culpa en nosotros y cómo en vez de purgarla a través del cuerpo, con placer, porque también venía por acá. Cuerpo y placer es como otro re. Claro, venía pensando en eso, ¿no? Cómo se purgaba en la Edad Media o durante mucho tiempo, o incluso hoy. La purga de lo que uno piensa malo o contrario a la cultura dominante, purgarla a través del cuerpo. Claro. Pero... Tipo sacrificio, ok. Dolor, bueno, infligirse dolor. el silicio, cortarme, latigazos, cosas así, ¿no? Que sabemos que pasan. Y por otro lado pensaba... Claro. Por otro lado pensaba en esto de que ambas la conocemos, viste, el baila chakra, ¿no? Hacer pasar por el cuerpo a través del placer. Sentir lo que te pasa, pero desde el placer, gozarlo, ¿no? Liberar desde el goce. ¿Cuántas veces elegimos liberar desde el goce? Sí, no desde, me reduele la cabeza, me duele el cuello, estoy contracturado porque estoy nervioso, porque me duele la panza. Porque... No, o a veces re preciso esa droga para conectar con ese, ¿no? Esa esfera del placer del baile o el no sé qué. Claro. Apagar lo racional para que pase, o alcohol, otra vez los fármacos. ¿Sí? Para dejar que pase, ¿no? Para sentir el cuerpo. Está salado. Una cosa más que pensaba también que era... pensaba en los presos y pensaba en cómo... hablábamos el otro día de, las huelgas de hambre. Los presos en Uruguay, yo no sé si saben esto, pero es como se cosen la boca como forma de protesta. En el mundo capaz que también, pero... O sea, boludo, es tu cuerpo ahí como una forma de resistencia también, ¿no? Que eso me parece que la palabra resistencia... nos lleva capaz que como para ir cerrando, no sé cómo estamos, pero creo que estamos. Sí, la idea de resistencia es como por lo menos así están dadas las cosas, no es algo biológico, no somos tan soberanos, está pasando todo esto, lo podemos explicitar, lo podemos conversar, le metemos teoría, no sé qué, ¿y qué hacemos entonces? O sea, ¿no? Entonces me parece que estamos resistiendo desde el cuerpo, de alguna manera, de otras formas, ¿no? No son las formas del preso, evidentemente, pero sí. No, nuestro consejo sería que bailen, que cojan, que coman, sí, que hagan todas esas cosas que les den placer y gozo, y no que se autoflagelen. O sea, no, esto no es un consultorio, solamente es lo que haríamos nosotros. A mí me parecen buenos consejos. A mí me parecen buenos consejos también, y bueno, nada, a lo largo de... iremos la idea intentando es ordenarnos mucho más. Obvio. Ordenarnos mucho más. Pero sí, como que vayan sabiendo esto, ¿no? Si bien hay marco teórico, pero no, la idea no es como ser, no es dar una clase, sino es conversar y bueno. Es hacer un poquito más compleja la lectura de algo que está ahí, porque es tu cuerpo y mi cuerpo y es nuestro cuerpo. Sí, hacerlo más complejo, pero no bajar línea de ningún tipo, porque no tenemos idea de nada, o sea, estamos viviendo también. Y también esto, como qué nos va pasando con lo que vamos haciendo y diciendo de nuestro cuerpo, cómo vuelve. Esto también es ponerle el cuerpo a hacer esto. Nos gustaría que vuelva, ¿no? O sea, que vuelva. Que vuelva. Nos digan cosas, claro, que nos digan cosas. No si estamos buenas o no estamos buenas, eso también, igual, también, no pero sé. En realidad cosas sobre qué piensan, que no sé, aportes, porque en realidad nuestros aportes son como desde la filosofía, desde el arte, pero quizás existan
otras Capaz cuestiones que es un nosotros no bolazo lo que viendo. estamos haciendo y esto Capaz que no también, prospera. obvio. Pero Sí. bueno, yo me entretuve. Pero nosotros estamos Yo felices. la pasé bien, Matecita. La Me pasamos faltan los bien. bizcochos para mí, pero en fin. Empezamos bien. Bueno, también, ¿no? Algo que yo lo venía pensando, y capaz que sí como para cerrar, que sos celíaca. Pero la puta, no soy celíaca, chiquilines. Sí, sos. Pero Un poco. Un poco ahí. Son No puedes comer harina. Y eso también, y eso también es de época. Eso. Viste que te dicen, ahora ser celíaco está de moda. Ah, No. lo sé, claro. No, señora, o sea, como harina y me cago, ya está. Eso. Tomo, no sé, como algo con lactosa y me cago. Es como... son problemas No podemos cerrar con el me cago del cuerpo. No. Son problemas del cuerpo postmoderno, estos. Son problemas. Son cuestiones. Es el cuerpo ahí. cuestiones. Bueno, eso. Nada, yo pasé re bien. Ay, te quiero Pasamos mucho. lindo. Bueno, vamos a agradecer a gente que nos banca la cabeza. Ay, el ¿Te Potecito que estuvo ahí bancando la grabación. Pote, muchas gracias. A Vicky. Pobre, o sea, no sabemos No, que ahora nos cagará pedo, no sé, ¿qué nos dirá? cosas. Ta. Igual cumplimos No, con traerle no, bizcochos chiste. como para entretenerlo Eso. y que no escuchara tanto. las Hay cosas que drogas, hay que decíamos. darle drogas. Hay drogas. Al cuerpo, todo el cuerpo. A Vicky, A Vicky. que bueno, anda con la música, y a Tacho, que nos va a hacer un dibujito precioso. Y que bueno, cuando escuchen esto se supone que todo esto estará encaminadísimo. Esperemos que sí. Y nosotros encarnadas. Ha sido un placer. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, vayas a ¿Cuánto duró esto? No sé. Pero está bien, para mí está bien. Y Está va a bien. haber hay que que recortar recortar. cosas. Va a haber que No poner sé. un poquito de agua a calentar, capaz. Bueno, ¿cómo no? Bueno, con mis coches, si me Sí. cago, me cago. Como la Si te producción, cagaste, cagá, Jimé. Ya hay que está. cuidar al talento, el talento Ay, hay que amor, está cuidarlo. muy bolazo.